acá están convergiendo a un punto, y por eso dice la sumatoria ahí. O sea que acá las fuerzas van a converger a un punto, y les va a dar en ese punto A unas componentes ahí. ¿Qué sucede? Que yo estoy como corrido en el espacio, porque acá no sé, les va a dar un vector así, que es la suma de estos. Pero ¿qué sucede cuando yo tenía un vector que tengo este coordenada y tengo este vector? Y acá está mi origen. ¿Cómo lo traslado? Todo eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo. ¿Cómo traslado un vector al origen? Pues restándolo, ¿no? ¿Restando qué? Pues La cabeza menos la cola. Esta cabeza va a ser la magnitud de componentes que ustedes van a tener acá, y la cola va a ser la componente que van a tener acá. ¿Sí? Y cuando resten esos dos, automáticamente lo van a poner en el origen. Y cuando yo coja el radio, no sé, de E, lo puedo también trasladar al origen. ¿Cómo? Pues mirando la dirección de D y restando. O es E menos D o D menos E. ¿Listo? Entonces vamos a hacer. ¿Dónde puedo borrar? ¿Puedo borrar esto ya, cierto? Listo. Voy a dejar solo estos dos valores que son como los que me interesan. Entonces, por favor, sumen las componentes de fuerza. ¿Cuánto les da? Entonces, la fuerza resultante sería igual a menos 5 menos esto. ¿Cuánto les da? Menos 10. Menos 10.4. Menos 10,4 más 1, este menos 7. Bueno, sumado. De 6,4 a 7, 6, 0.8. Y este, 9,7. Ese es el vector de fuerza y está trasladado en el punto A, ¿cierto? Ese es mi vector de fuerza. Ojo con lo siguiente. Esto es fuerza. Fuerza. Y el punto A no tiene fuerza, tiene distancia. ¿Cómo hago yo para sacarle la distancia a esta vaina? Con el... El vector unitario me está dando la dirección. O sea que si cojo ese vector unitario, entonces tengo esa dirección, la puedo trasladar al origen. Y al multiplicarlo por la magnitud, que esto me va a dar una magnitud, pues me va otra vez a generar ese vector. Por favor, encuentren la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de eso? ¿Cómo lo encuentro? Cada uno de ellos al cuadrado de la raíz. Calcúlenlo. Listo. Ahora, el vector unitario de esa fuerza, ¿cuánto es? Entonces escoger. Y el vector unitario de la fuerza resultante será igual a ¿qué? A menos 10,4 sobre 2 sobre el cuadrado del punto 24 en I más 0,8 en J más 9,7 sí. en K. Eso es lo que está haciendo Joana. Menos 0,73. Entonces, Lo relacionamos con que fue raíz todo lo... ¿Sí? sí, y ahí fue. Pero es que ella lo sumó en I, J y K. ¿Cómo? Ella cogió I, J y K y era solamente I, después J y después K. Y eso nos daba fuerza resultante en 1, en 2, en 3. 0,8. Sí, puede ser, sí, ahí está bien. ¿El 14.24? ¿Este? Sí. Tengo este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado y sacarle raíz. No sé si yo me quedo bien. Yo la verdad no lo he hecho. Sí. Listo. Entonces tengo mi vector unitario. O sea que voy a tener un vector acá de dirección chiquitico. ¿Cierto? Ese vector de dirección, cuando yo lo tengo, o sea, como es pequeñito, yo lo puedo trasladar. ¿Cómo lo traslado? Haciendo cabeza menos cola en punto
Ojo porque es que mire lo siguiente. Yo tengo este que es 0,0 y tengo este vector. ¿Cómo yo traslado este punto hasta este punto? Ese vector, si ya está como un vector. Restarlo. Pero es que igual estos serían los Restarlo, puntos, ¿no? O sea, los puntos de dirección. De dirección. ¿No se le restaría la cola que sería el Sí. punto A? No. No. Cabeza menos cola, ¿no? Cabeza Restarle. menos cola. No. A ver, les digo una cosa. Voy a poner, no sé, acá en el espacio. Y acá hay un vector chiquitico. Y tengo un punto por acá cualquiera. Y tengo el mismo vector chiquitico. Yo necesito restar para trasladar de ese vector a ese vector. Si, entre comillas, No. yo tengo el mismo sistema de coordenadas. ¿Sí? Porque eso es solo traslado. ¿Yo necesito restar algo? No. ¿Por qué sí o por qué no? Póngale, lo voy a hacer acá en 3 dimensiones. ¿Quién tiene un portaplanos? ¿No? ¿Hoy no trae un portaplanos? Acto de fe que acá tenemos Ahí me eje. tocaría restarlo porque ahí nos estarían dando las medidas en cada uno de los ejes. Sí, es eso, pero lo voy a explicar por qué. Acá tengo mi eje X, Y y Z, ¿no es cierto? X, Y y Z. Y tengo este vector. Y acá tengo un punto. Y es como si yo cogiera este vector y cuando yo digo un vector unitario me está diciendo es el ángulo que me está formando con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a KZ. Es un ángulo. Pero si yo tengo esta misma dirección y no la he cambiado y la traslado a este punto, aunque este punto esté más lejos, ¿qué está haciendo el vector director? Si yo traslado ese mismo sistema de coordenadas, un sistema de coordenadas paralelo, el ángulo con respecto a Z es igual, con respecto a X es igual y con respecto a Y es igual. ¿Sí o no? O sea que, ¿para qué voy a trasladar un vector, ¿cierto? Que es un vector de dirección al origen restándolo con qué? Con nada. Yo lo resto cuando conozco son los puntos. Este punto es tal, este punto es tal, y quiero saber la dirección y el resto son puntos. Pero esto es un vector. O sea que el vector, y más si es unitario, ya me está dando las direcciones. ¿Sí o no? Ahora, ya sé que eso puede pasar al origen con la misma dirección. Si yo lo multiplico esto por esta magnitud, puedo tener esto. ¿Sí? Solo es conocer la dirección. Listo. Ya conozco la fuerza. Ahora la distancia. En la distancia hay un problema. Entonces estoy diciendo del punto D al punto C. Que entre comillas no es tan problema. ¿Por qué? Porque las coordenadas están sobre el mismo plano. Y si yo traslado esto hasta acá, es como si yo estuviera dibujando sobre el plano paralelo, o sea, con un punto así. ¿Sí? O sea, yo tengo, esta es la cajita, pero esa cajita, yo tengo una distancia de la pata acá a la esquina, pero si yo la traslado, va a ser la misma de acá hasta esta esquina, ¿cierto? Y es el mismo radio, es la misma distancia. Entonces cuando yo reste este punto con respecto al origen, este punto con respecto al origen, los reste, pues me va a quedar esta distancia de acá hasta acá, pues que va a ser la misma de... Se acabó el tiempo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea de acá de terminar el ejercicio? Por favor, intenten encontrar, ya saben cuál es la magnitud de fuerza en la dirección. En el espacio, ustedes se la imaginan, en X negativo, o sea, va hacia allá, en Y positivo, o sea, ya viene hacia acá, y en Z positivo, o sea, viene como así. Un vector así, ¿cierto? Miremoslo acá. Hacia allá X es positivo, X positivo, Y positivo y Z positivo.
les están diciendo, en X es negativo, o sea, como hacia allá, ¿cierto? Como hacia allá. En Y positivo, entonces si está hacia allá, acá, por acá en Y positivo. Y en Z también positivo, pues es un vector que les está dando así, como en el espacio, ya como hacia allá. Entonces es mi plano cartesiano, o sea, como hacia allá. Entonces, si tengo eso, y si yo tiendo a cortar, esto me tiende a bajar. O sea que mi vector de fuerza, si me está dando como esta en sentido, y esta es la fuerza, ¿cómo tendría que ir el radio? Si el radio va en este punto, porque al trasladarlo yo sé que me va a dar lo mismo, es R cruz F y tiende esto a abrir, o sería que si esta es la fuerza y la traslado hasta acá, y este sería mi R, sería R cruz F y tendería a cerrarse. Entonces, si es así, esta sería la cabeza y esta E sería la cola. Y la restan. Y al restarlas, entonces ya van a tener ustedes su radio y lo cruzan y van a tener su primer momento con respecto a la fuerza. O sea, sería E menos R. Sí, señor, pues si esa es la cabeza, sí. ¿Se tiene que trabajar así con la resultante de las dos fuerzas? ¿O se puede hacer No, con esta, con la resultante. O sea, que viene siendo el mismo momento hecho. Bueno, ¿Cómo así? No, porque el momento en Y sí tengo que encontrar es un vector perpendicular. ¿A qué? A la fuerza. Y entonces ahí me tocaría analizar, así como la vez pasada, como ayer, ver cuáles son las componentes perpendiculares. Y ustedes pues tienen un vector unitario en Y, que es que 0,1,0. Y lo multiplican por su magnitud y ya pues. Después de restar D menos R, se hace la matriz? Producto cruz, porque D menos E ya es el radio. y esa y queda Sería la R, o sea, D menos E, el vector dividido el vector de fuerza resultante. Y ya salió el primer momento. El segundo momento. Y el segundo momento, entonces, no sé, con respecto a Y, entonces, con respecto a Y ustedes tienen un vector unitario, que sería 0,1,0 y lo multiplican por su magnitud, que es 3,5. O sea que el radio realmente sería 0,3,5,0. Y lo cruzan con este vector de fuerza. Y ahí encontraron a lo largo de Y. Y el otro, con respecto a qué? O sea, es que son los momentos respecto a B y C. B y E. No, BD y ED. ED y BD. Listo, entonces se encuentran el otro porque el otro también va a tener en esta distancia, que es toda esta distancia. Esta distancia cruzado es el vector. O sea, lo único que tocaría hacer sería coger el punto B y No, restar D menos menos B. Y el otro, D menos C. C. Y lo que nos dé la Y el otro es primero el D menos qué? D menos E. D menos E. Luego, ahí con ese formaron un producto cruz. Encontraron el momento cruz. D menos C. Luego van a hacer el otro. Entonces, pasaron la hoja. Y ahora encuentran esa distancia. D menos D. Encontraron esa distancia. Lo cruzan con esa fuerza. Es decir, y el otro es con respecto a Z. Pero con respecto a Z, pues ¿cuál sería el radio? Entonces tienen que analizar el radio. No sé si el radio sea a lo largo de Y, o sea a lo largo de X, o sea a lo largo de Z. Pero como está, como te vienes así. Sí, pero como yo lo trasladé al origen, de menos es. entonces tienen que ver eso. Y entonces, Piensen lo siguiente, lo trasladé al origen, y esto está así